Sea que comparte una chela con Stone Cold Steve Austin, le diga a John Cena que no puede verla o someta a otras superestrellas, Becky Lynch es una de las competidoras más influyentes de hoy. Que también conoce su carrera. Estos son 30 datos sobre el hombre. Becky comenzó a usar el término el hombre el 18 de octubre del 2018, 2 días después de haber despreciado a Edge y Charlotte Flair en The Cutting Edge. Su admiración por su hermano mayor despertó su interés por WWE. Entrenó en la escuela de lucha de Finn Balor en el colegio Andrew en el condado de Bray Wicklow, en Irlanda en el 2002. Apenas tenía 15 años, pero dijo que tenía 17 para poder entrenar. Becky estuvo de gira por el mundo en la escena independiente junto a Kevin Owens, Sami Zayn y Natalya. Se retiró de la lucha profesional tras sufrir una lesión en una gira en Alemania en septiembre del 2006. El hombre tuvo varios empleos antes de firmar con WWE en el 2013. Como mesera, entrenadora, pizzaiola, doble en la serie de televisión Vikings y aeromoza. En el 2011, Becky regresó a la industria como manager de Paige y de su madre Saraya Knight. Lynch tenía 25 años cuando tuvo su primer tryout con WWE en Birmingham, Inglaterra. Recibió su contrato poco tiempo después. Ella se puso en contacto con Robbie Brookside para el tryout. Becky fue casi despedida en el 2014 antes de hacer su debut en NXT, pero el incomparable Dusty Rhodes le dio ánimo, reconstruyendo su confianza. Finalmente debutó en NXT el 26 de junio del 2014 derrotando a Summer Rae. La desarmadora es la maniobra más poderosa de su arsenal. Ella estrenó esa llave con una victoria sobre Bayley en el episodio de NXT del 25 de febrero del 2015. Becky debutó en Raw como parte del equipo PCB junto a Charlotte Flair y Paige. Su primera victoria en pay-per-view junto a PCB fue en el SummerSlam 2015, cuando inmovilizó a Brie Bella en una lucha eliminatoria de 3 equipos. En el draft del 2016, Becky fue la primera mujer elegida por SmackDown. En Backlash 2016, ganó un reto Six-Pack para convertirse en la primera campeona de SmackDown. En total ha ganado el campeonato 3 veces. Becky portó el título de Raw de WrestleMania 35 a 36. Ganó los campeonatos de Raw y SmackDown en WrestleMania 35. Ella es una de las únicas 2 superestrellas que han ganado 2 títulos separados en el evento estelar de WrestleMania. La otra es The Ultimate Warrior, que salió de WrestleMania 6 con los campeonatos Intercontinental y de WWE. Lynch es la única mujer que ha ganado el evento estelar del escaparate de los inmortales. En noviembre del 2016 le había dicho a Renee Young en su programa Unfiltered que su meta era ganar el evento estelar de WrestleMania. Ella es la única superestrella que venció a Ronda Rousey por fin durante su carrera en WWE. Lynch originalmente estaba programada para enfrentar a Rousey en Survivor Series 2018 hasta que Nia Jax le lastimó la cara en el Raw previo al evento. El momento de ella celebrando con el público es ahora uno de los clásicos. Becky ganó el segundo Royal Rumble de mujeres para obtener el pase a WrestleMania 35. Originalmente no iba a competir en el clásico de enero, pero tomó el lugar de la lastimada Lana. El año anterior, el hombre dio inicio al Royal Rumble femenino, entrando en segundo lugar junto a Sasha Banks en el primero. Becky y Seth Rollins se comprometieron en agosto del 2019, poco tiempo después de que ambos derrotasen en Extreme Rules 2019 a Lacey Evans y Baron Corbin, antes de que se cambiara el nombre a Ray Corbin. En el 2019, Lynch se convirtió en la primera mujer en aparecer en la portada de un videojuego de WWE 2K. Ella es una ávida practicante de CrossFit. También es muy fan de Pearl Jam. Antes de cualquier combate importante, anota sus metas y planes de batalla en un diario. Esta fue nuestra lista. ¿A quién quieres ver en otro episodio? Dínoslo en los comentarios. Hasta la próxima. Soy Arturo de la Peña. Gracias por ver Les Des.